sería ni de clasificación individualizada ni nada de esto. De hecho, muchos miembros de la comisión, cuando tenían opción a ver esos materiales, a mí me hubiera encantado verlos, desde luego, no lo revisaron. En el caso, insisto, de los arqueólogos, especialmente grave, porque ustedes saben que la arqueología se fundamenta en una de sus partes fundamentales, es el estudio, el tocar las evidencias materiales, ¿no? Para ver qué datos nos suministran. Eso, los arqueólogos de la comisión no vieron ni se molestaron ni nada de los materiales. Hubo otras personas que sí los vieron, pero durante un periodo bastante corto de tiempo, y voy a aprovechar este foro porque bueno, sobre este tema se ha dicho, se ha tergiversado tanto, se han dicho tantas cosas que no son ciertas, que voy a aprovechar este foro para aclarar algo que se dijo y que no era cierto. El profesor Lacarra dijo, y pido disculpas si no retransmito sus palabras exactamente, dijo hace poco en una conferencia que dio en la Escuela de Magisterio de aquí de San Sebastián, si no me equivoco, un poco para salvaguardarse, que había una pieza fundamental que no había visto, que era parte de un Padre Nuestro en euskera, comentó poco menos que nosotros teníamos ese material secuestrado, que no se lo habíamos querido enseñar. Eso es mentira, eso es directamente mentira. Vamos a ver, cuando él accede a admirar los materiales, estos materiales están en el museo, con lo cual es el museo quien les facilitó el acceso a esos materiales. Pero es que además el material arqueológico tiene un protocolo por el cual, digamos que son propiedad intelectual de la persona que los excava. Por lo tanto, como mínimo, yo creo, por un poco de deferencia, lo que se podría haber hecho es cuando ellos fueron a ver ese material, habernos comentado que iban, pero es que ni se hizo eso. Entonces, difícilmente nosotros pudimos ni ocultarles información ni tampoco facilitárselas, porque pasaron de nosotros en moto, ¿no? Como se suele decir. Además, por ejemplo, el Espuru, esa pieza la vio porque había revisado todos los informes que nosotros entregamos en su día al museo, con lo cual vio que estaba esa pieza, ese fragmento de Padre. Y bueno, pues, quería simplemente aprovechar el foro para aclarar el tema. Por otro lado, nadie nos preguntó tampoco qué procesamiento había llevado ese material, cosa que, por ejemplo, Cuna posteriori nos ha hecho, y yo creo que le ha abierto la luz de muchas de las cosas que se veían a nivel de fotografía en las fotos, ¿no? O sea, en las piezas. Por ejemplo, eso le hubiera aclarado al señor Madariaga, por ejemplo, que nosotros en las excavaciones pegamos el material, que por lo tanto el uso de pegamento es absolutamente cotidiano en una excavación arqueológica. Bien, el 19 de noviembre del 2008 tuvo lugar la última reunión de la comisión, que nosotros no sabíamos que iba a ser la última, pero lo fue. En ella, cada uno de los miembros de la comisión expuso brevemente las conclusiones a las que había llegado, y a la salida se le entrega a Eliseo Gil la orden foral en la que se dicta, que es la que dictamina, es una orden administrativa en la que se dictamina que los grafitos son falsos y que se nos quitaban el permiso de excavación y de explotación del yacimiento porque habíamos excavado mal, en resumidas cuentas. Bien, esa orden foral ya estaba redactada con antelación a esa reunión y se supone que está fundamentada en unas conclusiones consensuadas de la comisión. Bien, pues esas conclusiones consensuadas de la comisión no existieron nunca, a día de hoy siguen sin existir. La conclusión es la que consta en esa orden foral y la redactó un técnico foral, que dista mucho de ser un científico, ¿no? Tendrá su nivel de expertización, pero desde luego no en el tema de los grafitos. Además, los informes en los que se supone que se fundamentaba la orden foral no existían todavía. Entonces, estos se entregan, excepto el de Gorrotxategi, que sí que se entregan un mes. Informes, pese a lo que he dicho sistemáticamente y sigue diciendo a día de hoy Diputación, nunca han sido 26, siempre fueron 10, y son 16 los expertos que intervienen, ¿no? Todos ellos cobraron, evidentemente, y las conclusiones a las que llegan no son unánimes en absoluto, es decir, no todos los informes concluyen que los grafitos son falsos, eso no es cierto, y les invito a leer si tienen ustedes ganas, los informes, los podemos ver aquí, son todos estos, y estas son las conclusiones, por eso son 10 más 11. Bien, entonces, Bien, entonces, como decía, no son unánimes, porque los únicos que realmente hablan de falsificación son los de Lacarra, el de Gorrotxategi y el de Julio Núñez. El resto se limitan a decir, bueno, no son posibles en época romana, son extraños en época. Lo que yo destacaría es que los informes de corte analítico, ninguno llega a esta conclusión de que sean falsos, que en todo caso serían los que podían haber demostrado física o químicamente alguna falsedad. Esto no es así. El informe de Madariaga lo que dice es que no puede decir si son falsos ni verdaderos y que las piezas han estado enterradas. Con lo cual, la supuesta y la tan cacareada unanimidad de los informes de la comisión no es cierta.
Bien, todo esto vino acompañado, esta decisión administrativa vino acompañada de un soporte mediático que desde luego yo no he conocido otro igual, sobre todo para un tema de patrimonio, ¿no? El mismo día que se reunió la comisión por última vez, a la tarde se convocó una reunión en Juntas Generales de Álava y después una rueda de prensa. Entonces, en esa rueda de prensa se destacaron determinados aspectos que se suponía que contenían los grafitos como pruebas de falsificación. Entonces, todos los aspectos que se señalan en aquella rueda de prensa resulta que ninguno era cierto o no tenían el enfoque que se les quería dar. Por ejemplo, es el momento en que se habla del pegamento para que la gente enlace pegamento, falsificación. Cuando el pegamento, insisto, ya saben ustedes que cuando una pieza se rompe se pega y ahí está, es el proceso arqueológico habitual con el procesamiento de material arqueológico. Se habla de la presencia de un Descartes que no existe, se habla de un Denoc que no existe porque es Denos, se habla de un término italiano cuore, que es un término del latín vulgar, etc. Pero claro, la intención es muy clara, que la gente inmediatamente asuma que esto es una falsificación y no se plantee otra cosa, que nadie se plantee otra cosa, ¿vale? Y así el tema zanjado. Bien, entonces, luego estaba otra cuestión, y es que cuando se reúne por última vez la comisión ya estaba la decisión sobre la nueva etapa del yacimiento, es decir, ya en la misma orden foral se dice que se va a abrir una nueva etapa en el yacimiento que va a excavarlo la Universidad del País Vasco. Entonces, claro, aquí había un problema, y es Eliseo Gil. Evidentemente, Eliseo Gil era una persona con una trayectoria profesional muy consolidada de casi 30 años, era una persona conocida en la cultura local, es un arqueólogo, yo entiendo, que tenía un prestigio a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, claro, esto unido a que además en la nueva etapa del yacimiento la iba a liderar una de las personas que formó parte de la comisión, en concreto Julio Núñez, podía llevar a la gente a plantearse que había ahí algo de ilícito, ¿no? Evidentemente será un proceso legal, pero podemos entender que alguien que ha sido juez y ha sido parte beneficiada de un informe negativo hacia nosotros, se puede entender que la gente eso quizá lo vea como algo que no es muy lícito, no muy limpio. Entonces, ¿qué se hizo? Yo creo que se utilizó, y esto es una opinión evidentemente personal, utilizar los medios de comunicación para directamente difamar y criminalizar a Eliseo. Y eso es una opinión que desde luego me parece, vamos, bastante asentada, ¿no? Otra cosa es cómo se deriva el tema de los juzgados. Ya sabemos que de 3 querellas y 2 archivadas, la otra está todavía en proceso de instrucción, pero yo creo que en todo este proceso lo importante es, lo que se ha buscado es la criminalización mediática. Ya sabemos aquí cómo funciona la presunción de inocencia, ¿verdad? Bien. Bueno, lo que, insisto, yo creo que se quería conseguir con todo este tema mediático es lo que he dicho, que nadie se planteara que la decisión foral no estaba asentada en pruebas. De hecho, Diputación emite otra orden foral por la que da por zanjado el debate histórico, el debate científico. ¿Cómo puede una administración foral prohibir el debate científico si eso es algo libre? Y de hecho, el debate científico se produjo de forma espontánea. Y se ha materializado concretamente en 16 informes, por el momento, que tenemos aquí, que son los que nosotros hemos ido entregando en judicatura, ¿no? Estos informes se han producido de forma totalmente altruista, asumiendo evidentemente ciertos riesgos, ¿no?, en este país, evidentemente, y con una finalidad exclusivamente científica. Aquí ninguno de los firmantes de estos informes saca nada del asunto, ¿no? Entonces, estos informes yo los agruparía en 3 categorías. Uno son los informes de corte arqueológico, entre los que, bueno, evalúan nuestro método arqueológico y lo dan como perfectamente correcto y homologado, y entre ellos quizá destacaría el de Harris, porque es un poco el padre de la moderna metodología, ¿no?, del sistema de excavación que utilizamos nosotros. Y hay otros informes, el último de ellos es el de Luis Silvo, que evalúan el informe de la comisión, el informe arqueológico de la comisión, y ciertamente lo ponen bien en su sitio, porque este informe, digamos que no sé si en la documentación se limitan al informe que en carácter general a la comisión a la entonces consejera de Cultura, pero lo elaboramos a petición suya, era un informe de corte general sin grandes profundidades científicas, y bueno, es el que básicamente sirve de soporte para evaluar ya no solo nuestro trabajo en relación a los grafitos, sino nuestro trabajo desde el 94, del cual básicamente los miembros de la comisión lo desconocen todo, y pese a ello tienen la osadía digamos, de evaluarlo y encima darlo evidentemente como